Buenos días, chiquillo. Buenos días, profe. Vamos a compartir pantalla. Esto es lo último que vimos, lo que son las microestructuras que se forman debido al proceso metamórfico. Cuando el proceso metamórfico se produce bajo condiciones de presiones dirigidas, ¿ya? Eso ocurre por el mismo peso, ¿cierto?, de la masa rocosa, y existen minerales que pueden desarrollar un hábito planar o prismático, como son los minerales que están esquematizados ahí en el cuadro a la izquierda. Estos suelen crecer orientados disponiéndose perpendiculares a la dirección desde la que se ejercen las presiones. Entonces ocurre un cambio de, de organización de los cristales, ¿cierto? Que antes estaban en cualquier dirección y después se colocan todos de forma paralela uno a otro y perpendicular a los esfuerzos como muestra la imagen de la derecha, desarrollándose en este caso una fábrica planar. Se dice fábrica planar en el sentido que es como que se estuviera fabricando, ¿cierto? Eh, Roca exfoliable, desarrollándose en este caso una fábrica planar en la roca foliación, denominada foliación. Las rocas suelen fracturarse siguiendo esos planos, ¿ya? Entonces, cuando es mucho más fácil que se divida la roca en ese sentido, justamente porque los cristales están eh, agrupados en forma planar. Entonces, yo si aquí con una especie de uña me meto, se va a tender a romper en esa zona, ¿ya? De acuerdo a los planos de exfoliación, ¿ya? De acuerdo a los planos de exfoliación. Foliación viene de hojas, ¿ya? Se supone que es como decir planos tipo hojas. Eso sería planos de exfoliación. Existen diferentes tipos de foliación o exfoliación dependiendo del grado de metamorfismo alcanzado y de la mineralogía de la roca inicial. O sea, va a depender de los minerales de la roca original, que en este caso está a la izquierda, ¿cierto? Y del metamorfismo alcanzado. Microestructuras, ¿ya? Pizarrosidad. Este tipo de foliación está definida por la cristalización orientada de minerales planares muy pequeños, no visibles a simple vista. Fundamentalmente está formado por micas, o sea, los minerales moscovita y biotita. La pizarrosidad es característica de condiciones de bajo grado metamórfico, ¿ya? Las lutitas son las que se transforman en pizarras, y las lutitas son lodos, ¿cierto?, que no solo sedimentaron, sino que producto de la diagénesis se transformaron en rocas sedimentarias. Entonces las lutitas son las que pasan a formar pizarras. Entonces, ¿cuándo ocurre eso? Este tipo de foliación está definido por la cristalización orientada de minerales planares muy pequeños, no visibles a simple vista. La pizarrosidad es característica de condiciones de bajo grado metamórfico, es decir, a baja presión y temperatura. Después viene la esquistosidad. Esquistosidad. Cuando aumenta el grado metamórfico, los minerales planares aumentan de tamaño y son visibles a simple vista. Cuando aumenta el grado metamórfico, o sea, aumenta la temperatura y la presión. En algunos casos, en las superficies de foliación se observan grandes placas de micas que le dan un aspecto escamoso. Ya cada escama que uno ve es un mineral desarrollado. La esquistosidad es característica de condiciones de grado metamórfico de medio a alto. La esquistosidad es característica de condiciones de grado metamórfico medio a alto. Bandeado neisico,
sea, formando la roca llamada gneiss. Durante el metamorfismo en grado alto, las migraciones iónicas pueden ser lo suficientemente grandes como para causar, además de la orientación de los minerales con hábito planar, el hábito es una de las características de los minerales, ¿ya? Entonces, cada mineral tiene un hábito, una forma general en que tiende a cristalizar. Entonces, estamos hablando de minerales con hábito planar, como son, por ejemplo, la biotita y la moscovita. Voy a repetir esta parte. Durante el metamorfismo en grado alto, las migraciones iónicas pueden ser lo suficientemente grandes como para causar, además de la orientación de los minerales con hábito planar, la segregación de minerales en capas. ¿Ya? Se tienden a agrupar los minerales oscuros por un lado y los minerales claros por otro lado. Entonces ocurre la segregación de minerales en capas. Estas segregaciones producen bandas de minerales claros y bandas de minerales oscuros, que confieren a las rocas metamórficas un aspecto bandeado muy característico. ¿Ya? Así es el gneiss. Y finalmente tenemos la esquistosidad de cronulación. Esquistosidad de cronulación se presenta cuando hay una esquistosidad previa, y sufre una deformación que da lugar a micropliegues. Los micropliegues dan estructuras diferentes y se unen los flancos. Entonces, la esquistosidad de cronulación se presenta cuando hay una esquistosidad previa y sufre una deformación que da lugar a micropliegues. Los micropliegues dan estructuras diferentes y se unen los flancos. Cambios en las rocas debido al metamorfismo. El grado de metamorfismo se refleja, por ejemplo, en cambios en la estructura, no, cambios en la textura, perdón. Los cambios texturales consisten en la reorientación de los minerales que presentan una dimensión predominantemente en planos y alargados, que se colocan perpendiculares a la dirección de la fuerza, como les mostré en el dibujo anterior, cuando el metamorfismo es de presión. Entonces existen cambios en la textura de la roca. Esos cambios texturales consisten en la reorientación de los minerales que presentan una dimensión predominante en planos y de forma alargada los cristales que se colocan perpendiculares a la dirección de la presión, ¿cierto? Eso es cuando el metamorfismo es principalmente producido por la presión. Cambios mineralógicos también se produce debido al metamorfismo. Los cambios mineralógicos consisten en la transformación de unos minerales en otros más estables en las nuevas condiciones, ¿cierto? Se supone que al principio la roca, ¿cierto?, tenía ciertos minerales, pero debido al metamorfismo, donde aumentó la temperatura y la presión, hay minerales que ya no pueden estar en esas nuevas condiciones. Por lo tanto, se produce una reestructuración material y se forman otros minerales más estables a esa presión nueva y a esa temperatura nueva, pero de la misma composición química, ¿ya? O bien en la recristalización de los minerales para dar minerales más grandes. O sea, puede que hayan minerales que se hayan formado, pero se empiezan a sumar miles de celdas unitarias, millones de celdas unitarias para formar cristales más grandes. Metamorfismo de la arcilla, por ejemplo. Según el tipo de roca inicial, el grado de metamorfismo que recibe, se formará una roca metamórfica u otra. Entonces, dependiendo de la roca inicial o del material inicial, ¿cierto? El grado de metamorfismo que recibe, se formará una roca metamórfica u otra. Por ejemplo, la arcilla da 3 tipos de rocas metamórficas. Cuando hay bajo grado de metamorfismo, son rocas en las cuales los cristales no son identificables a simple vista. Por ejemplo, las pizarras. ¿Ya? Arriba tenemos una pizarra, ¿ya? Y además tiene fósiles, ¿cierto? Si ustedes pueden ver ahí, hay como espigas, eh, espigas como de cizaña, están ahí. Después tenemos mismo tipo de metamorfismo, pero más bien dicho, quiero decir, el mismo tipo de roca inicial, ¿ya? Que es la arcilla, pero cuando el grado de metamorfismo es medio, son rocas en las cuales los cristales son identificables a simple vista o con una lupa. Entonces ya no se transformó
en una pizarra, sino en un esquisto, ¿ya? Esto es un esquisto micacio. Esas como hojuelas que se ven ahí son cristales de micas, ¿ya? Cristales de micas. Entonces, eso ocurre cuando son rocas en las cuales los cristales son identificables a simple vista, por ejemplo, en el caso del esquisto micacio. Cuando el grado de metamorfismo es alto, la arcilla, ¿qué le ocurre a la arcilla? Son rocas en las cuales los cristales han alcanzado un tamaño notable, por ejemplo, el gneiss. Los cristales han alcanzado un tamaño notable, por ejemplo, el gneiss. Entonces ahí vemos, por ejemplo, bandas de, esta hay una banda oscura, después viene una banda blanca. Bueno, aquí no es muy notorio, ahí hay otras bandas blancas, perdón, oscuras, y después vienen bandas blancas. Esto vendría siendo una especie de gneiss, ¿ya? A partir de una misma roca inicial, que en este caso sería la arcilla. Entonces podemos tener una transformación de pizarra, esquistomicacio o un gneiss. ¿Y por qué el cambio? Solamente por el grado metamórfico, en la medida que vaya avanzando. De acuerdo con cómo actúan los principales factores de metamorfismo, temperatura y presión, y según la situación tectónica, se diferencian tres tipos de metamorfismo. De acuerdo con cómo actúan los principales factores de metamorfismo, se diferencian tres tipos de metamorfismo. Metamorfismo dinámico, metamorfismo de contacto y metamorfismo regional. Esos son los tres tipos de metamorfismo que sufren las rocas. Metamorfismo dinámico o metamorfismo en zona de falla. El metamorfismo dinámico se refiere al que se produce por las presiones y el calor que sufre la roca que está en contacto, ¿cierto? Producto de una falla, ¿ya? Un quiebre del macizo rocoso, ¿cierto? En donde una parte de este se tiende a mover hacia un lado y la otra hacia el otro lado. Entonces hay un roce y una presión extrema, ¿cierto? Porque ese es el metamorfismo dinámico. También conocido como dínamo metamorfismo, también conocido como dínamo metamorfismo, el metamorfismo dinámico o metamorfismo en zona de falla, donde el factor predominante es la presión, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si miro de arriba una roca y se ve una falla, ¿cierto? Esa es la falla, y yo sé que esa roca, por ejemplo, se está moviendo una parte hacia allá y otra parte hacia acá, ahí en esa zona de contacto es donde se produce el metamorfismo dinámico, ¿ya? En esa zona de contacto. ¿Por qué? Porque está sometido a una gran presión debido al roce, ¿ya? Por un lado hay presión y por otro lado roce. Esto está generado por condiciones de tectonismo, por ejemplo, ¿ya? En el contacto de las placas tectónicas podemos encontrar metamorfismo dinámico. Se presenta principalmente en zonas de falla o fractura, no solamente en el contacto de las placas tectónicas, sino en zonas donde hay fallas, ¿ya? Fallas o fracturas en donde una parte de la roca se está moviendo, por ejemplo, hacia arriba, porque no necesariamente tiene que ser una hacia el norte y otra hacia el sur, o una hacia el este y otra hacia el oeste. Puede ser dos bloques, por ejemplo, en donde tenemos esto. Tenemos un bloque que está así y otro bloque que está así, en contacto. Entonces aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Una parte se está tendiendo a hundir y otra parte se está tendiendo a levantar. Entonces aquí estamos viendo una zona de contacto vertical, ¿cierto? Pero se dan las mismas condiciones de gran presión y roce. Entonces eso es lo que produce el metamorfismo dinámico, generado por condiciones de tectonismo y también se presenta principalmente en zonas de falla o fractura. Yo ahí solamente hice mención a las fracturas que son en el plano horizontal y fracturas que son en el plano vertical, pero también hay fracturas diagonales, no necesariamente siempre son perdón,
verticales u horizontales. También pueden ser diagonales esas zonas de falla. Genera la trituración y pulverización de la roca. Eso en las caras, ¿cierto? En las caras de una falla, perdón, en una falla hay dos caras, ¿cierto? Entonces, como hay gran presión y roce, se genera trituración y pulverización de la roca. Se llama harina de falla el producto de eso, harina de falla. Y esa gran presión puede producir recristalización de minerales. Entonces se genera la trituración y pulverización de la roca, generando una especie de harina de falla, y recristalización de minerales, producto de la presión principalmente. Pero también el roce produce calor. Se conoce como cataclasis o brechificación, ¿ya? Al metamorfismo, ¿cierto?, que genera una zona de falla. Se conoce como cataclasis o brechificación. Viene de brecha. Las rocas originadas son poco resistentes y se conocen como brechas de falla. Las rocas originadas son poco resistentes y se conocen como brechas de falla. Eso es lo que produce el metamorfismo dinámico o metamorfismo en zona de falla. Metamorfismo de contacto, también llamado metamorfismo térmico. Predomina aquí como factor que produce el metamorfismo la temperatura, ¿ya? Predomina la temperatura sobre la presión. Se genera por la intrusión de cuerpos ígneos. Se produce por la intrusión de un cuerpo ígneo. ¿Qué significa eso? Ya si yo tengo una vista de planta y, a ver, una vista de perfil, voy a hacer mejor. Voy a salir de acá y voy a poner una pantalla blanca para hacer el dibujo de mejor manera. Entonces, esto es un perfil, ¿ya? Un perfil. Y aquí hay varios tipos de roca. En profundidad van cambiando, ustedes saben, los tipos de roca. Y ¿qué ocurre? Un magma, ¿cierto? Empieza a penetrar, ¿cierto? Y quiebra, rompe esta zona. Ahí dibujé un dique, pero podría ser un lacolito, un batolito, ¿ya? Entonces este es un magma que penetró este estrato y este otro. Entonces, como es un magma que quebró y, y, y penetró suelos anteriores o rocas anteriores, esta podría ser un tipo de roca, esta podría ser otro tipo de roca, la zona de contacto entre el intrusivo y estas rocas originales que están ahí, para abajo también hay rocas, ¿cierto? Sufre metamorfismo de contacto. Toda esta zona de contacto que está cercana al intrusivo sufre metamorfismo de contacto. ¿Ya? Ahí yo dibujé una especie de dique, pero no necesariamente un dique el que penetra, puede ser otro tipo de intrusivo, como por ejemplo, no sé, un lacolito que penetra, ¿cierto? Y se tiende a esparcir de forma horizontal, ¿ya? Se supone que la presión es tal que se mete, por eso se llama intrusivo, en toda esta zona. Entonces, en este caso, el metamorfismo de contacto ocurriría en toda la zona circundante a ese magma, ¿cierto?, que penetró. ¿Ya? Ese es el metamorfismo de contacto. Entonces, obviamente, el principal generador de metamorfismo es el calor, ¿cierto? Estamos hablando de un magma que no se ha enfriado. Está caliente, ¿cierto? A más de 1000 grados Celsius. Vuelvo a la PowerPoint. Entonces, el metamorfismo de contacto, también llamado metamorfismo térmico, predomina la temperatura, ¿cierto? El calor más que la temperatura. La temperatura es lo que varía, es lo que sube, ¿cierto? Pero el calor es lo que produce el metamorfismo. Se genera por la intrusión de cuerpos ígneos
y se genera una aureola de contacto con la roca encajante. La roca encajante es la roca original, la que rodea al cuerpo magmático, por eso se llama roca encajante. La diferencia de temperatura entre la roca encajante, que es la roca original, y la masa magmática que penetró, ¿cierto? Y se abrió espacio en la roca original, genera la formación de minerales metamórficos. Repito, la diferencia de temperatura entre la roca encajante, que es la roca original, y la masa magmática que incluyó, genera la formación de minerales metamórficos. Diagrama de metamorfismo de contacto, ¿ya? Bueno, aquí está mostrando un cuerpo metamórfico que creció y penetró, ¿cierto?, un tipo de roca, que es la roca ploma que está ahí, desde abajo hacia arriba, ¿cierto? Ahí está el cuerpo intrusivo y la zona de contacto vendría siendo estas partes que están acá. Esa es la llamada aureola de contacto. La roca encajante antes ocupaba todo este espacio, ¿cierto? Pero el intrusivo, con su gran presión, se abrió espacio y penetró la roca. Y este cambio de roca, ¿cierto? Este cambio en la zona de contacto se llama aureola de contacto. Aquí es donde se produce el metamorfismo. ¿Quién produce el metamorfismo? El calor. ¿Dónde se produce el metamorfismo? En la zona de contacto. ¿Cuál es la roca que sufrió metamorfismo? Sería la roca plomo, ¿cierto? La roca de caja que aparece aquí, la roca original. Se produce en zonas poco profundas a baja presión. Las rocas serán de grano fino, color oscuro, sin foliación, duras pero frágiles. Bueno, generalmente las cosas que son muy duras son frágiles, como el vidrio, ¿cierto? El vidrio es muy duro, pero es frágil. Mismo el diamante. Las rocas serán de grano fino, color oscuro, sin foliación, duras pero frágiles. Ejemplo de ese metamorfismo de contacto son las corneanas, las rocas metamórficas que se llaman corneanas. Metamorfismo regional, también llamado dinamotérmico, Actúan igualmente la temperatura y la presión. Se da en grandes extensiones territoriales, principalmente en cuencas sedimentarias y áreas de subducción. Entonces, es una zona de contacto entre eh, placas tectónicas. Se da en grandes extensiones territoriales, ¿cierto? Por ejemplo, la placa de Nazca que está penetrando la placa sudamericana está a lo largo de todo Sudamérica, prácticamente. Todo Chile, ¿cierto? Entonces, por eso dice se da en grandes extensiones territoriales, principalmente en cuencas sedimentarias, ¿ya? Y áreas de subducción. Es un límite, se produce en el límite convergente de placas, o sea, en la zona de contacto. Se distinguen grados de metamorfismo regional. Cuando el grado es bajo de metamorfismo, se producen pizarras. Cuando el grado es medio, se producen esquistos, ¿cierto? ¿Se acuerdan que les dije? Esquistos micaceos o filitas. Ya, ese es otro tipo de roca metamórfica, las filitas, y otro tenemos los esquistos micaceos. Ahí dice mica esquistos, pero también en Chile se conoce más bien como esquistos micaceos. Y cuando hay un alto grado de metamorfismo, hablamos que se produce esta roca metamórfica que se llama gneiss, que me dice que un gran cambio, ¿cierto?, de presión y temperatura que hizo que se transformara, por ejemplo, una lutita en gneiss, ¿ya? Una lutita en gneiss. Entonces, como les dije, se distinguen en distintos grados. Por ejemplo, si hay bajo grado metamórfico, se van a formar pizarras. Si hay metamorfismo medio, podemos formar filitas o esquistos micaceos. Y si hay alto grado metamórfico, se va a formar el gneiss, ya que se caracteriza por bandas claras y bandas oscuras. Entonces, voy a anotar esquisto micasio para que no se lo olvide. Esquisto micasio. Eso es lo que llaman mica esquistos acá.
Según un carácter tectónico, los lugares donde se puede dar metamorfismo son en las zonas intraplacas tectónicas, estamos hablando de metamorfismo regional, ¿cierto? Pero esas intraplacas pueden generar metamorfismo de contacto, regional y dinámico, ¿ya? O sea, no necesariamente el contacto entre placas solamente va a formar lo que dije anteriormente, ¿cierto? No necesariamente va a formar metamorfismo regional. Puede generar metamorfismo de contacto o dinámico. Eso es en la zona entre placas. Bordes de placas divergentes, ¿ya? ¿Se acuerdan la zona de las dorsales oceánicas donde se generan las placas? ¿Ya? Esas son las zonas de bordes de placas divergentes. Por debajo de las peridotitas del fondo oceánico y por contacto. Entonces también se produce metamorfismo en los bordes de placas divergentes, por debajo de las peridotitas del fondo oceánico y por contacto. También se produce metamorfismo en los bordes de placas pasivos. Habrá metamorfismo dinámico. ¿Ya? Ahí estamos hablando básicamente de presión. Bordes de placas más bien pasivas, habrá metamorfismo dinámico principalmente. Bordes de placas convergentes, ya cuando una choca con otra, ¿cierto? Por ejemplo, en la zona de subducción, se pueden producir los tres tipos de metamorfismo, de contacto, dinámico y regional. ¿Por qué de contacto? Porque el borde de placas convergentes también genera magma, ¿cierto? En la medida que va profundizando, por ejemplo, la placa de Nazca, llega un momento en que se tiende a fundir esa placa por llegar tan abajo, cerca del manto del planeta, entonces se produce ahí metamorfismo de contacto. Se puede producir metamorfismo dinámico por la presión, ¿cierto?, que hay en el contacto de esas placas, o metamorfismo regional. Entonces, una zona, ¿cierto?, típica de metamorfismo justamente es la zona donde chocan las placas tectónicas, pero también donde nacen las placas tectónicas. Entonces, no sé si se recuerdan del dibujo, donde nacen en las dorsales oceánicas. Se lo voy a volver a hacer acá. Entonces tenemos el mar ahí, y por otro lado abajo, ¿cierto? Tenemos la corteza oceánica, y ahí es donde sube el magma y se genera placa hacia la derecha y placa hacia la izquierda. Entonces la placa de Nazca nace en una zona como esta, hacia la derecha, ¿cierto? Para nosotros. Y aquí es donde está subiendo magma, ¿cierto? Sube magma y aquí se tiende a enfriar y a formar placa. Sube el magma y aquí se tiende a enfriar y forma placa. Eso es lo que ocurre en las dorsales oceánicas. Entonces, como estoy generando material nuevo, va empujando el material viejo. Ese es el borde de placas divergentes, ¿ya? Ocurre principalmente en las dorsales oceánicas, pero también al interior del continente ocurren cosas así, ¿ya? En una zona de África, ¿cierto?, donde se está separando parte de África, donde está formándose un mar actualmente. Déjenme borrar eso. Tipos de rocas metamórficas, entonces. La pizarra, las filitas, el esquisto y el gneiss son las típicas rocas metamórficas. La pizarra tiene las características que es de grano fino con pequeños cristales de mica, ¿ya? No se ven a simple vista los cristales. Las filitas, una gradación en el metamorfismo de la pizarra, ¿ya? Ha aumentado el metamorfismo y ya no tengo pizarra, sino filitas. Graduación o gradación en el metamorfismo de la pizarra. Después de eso, si sigue el metamorfismo, se va a transformar en un esquisto micacio. La roca es muy foliada, ¿ya?, formando como escamas. Y si sigue el metamorfismo, ¿cierto?, esa pizarra pasó a ser filita, esquisto y después gneiss, ¿ya? Estamos hablando de los mismos minerales que finalmente en el grado metamórfico mayor se transforma en gneiss, roca metamórfica bandeada, ¿cierto?, de colores claros y oscuros. Origen.
El origen de la pizarra es el metamorfismo grado bajo. Metamorfismo de grado bajo, ¿de qué cosa? De las lutitas. Ahí dice lititas. Está equivocado, no es con I, es con U, si se dan cuenta. La I y la U están al lado, en el teclado. Entonces el metamorfismo de grado bajo es que la lutita se transforma en pizarra. La lutita se transforma en pizarra. La lutita está formada por como lodo, ¿ya? Material fino, eh, de fondo, por ejemplo, de algún lago, fondo de algún río, ¿ya? Metamorfismo de grado bajo, de las lutitas se produce la pizarra. Las lutitas son rocas sedimentarias. Si aumenta el grado metamórfico, ¿cierto? Esas pizarras son las que sufren eh, metamorfismo y se transforman en filitas. Las lutitas con grado, las lutitas con metamorfismo grado medio forman el esquisto, y las lutitas con grado metamórfico alto, perdón, el esquisto micasio, cuando sufre mayor grado metamórfico, va a formar el gneiss, ¿ya? El esquisto micasio, que llegó a ser formado por presiones y temperaturas medias, si aumenta aún más el metamorfismo en esa zona, se va a transformar en gneiss. Características. Las pizarras son capas oscuras que se pueden exfoliar fácilmente. Por eso se llaman pizarras, porque se parece a tiene la apariencia, ¿cierto?, como las pizarras antiguas, esas pizarras negras. Entonces las pizarras son exfoliables. Las filitas ya no son exfoliables, pero tienen un brillo satinado, así como la seda. El satín es un tipo de tela que es muy parecido a la seda, ¿ya? Entonces va a tener ese brillo las filitas. ¿Cuál es la característica principal del esquisto? Del esquisto es la fácil rotura, ¿cierto? La fácil rotura, de acuerdo a esos planos de exfoliación que forman esos cristales. Y la característica principal del gneiss es la banda de colores claros y banda de colores oscuros. Entonces se produce una segregación de silicatos claros, como son la plagioclasa y la ortoclasa y el cuarzo, con los silicatos oscuros que son los anfíboles y los piroxenos. Composición, ¿ya? La pizarra está compuesta por materia orgánica negra, óxido de hierro, que puede ser rojo principalmente, y clorita, que es verde. Entonces el material de la pizarra es materia orgánica, que es negra, que tiene mucho carbón, por eso es negra, óxido de hierro, que tiende a ser rojizo, ¿cierto? O la hematita, y la clorita, que tiende a ser verde. La composición de la filita, pizarrosidad, cristales muy finos de moscovita. Entonces estamos hablando de eh, estos minerales como la moscovita o la biotita, que son llamadas micas, ya porque tienden a formar capas de planos. Pizarrosidad, entonces, de cristales muy finos de moscovita. Y tenemos también las características o la composición del esquisto, donde tenemos minerales planos que incluyen la mica, minerales planares que incluyen la mica. ¿Y por qué? Porque el hábito de la mica es planar, formar escamas, ¿ya? Formar planos. Ese es el hábito, ¿cierto?, de las micas. Y el gneiss está formado por cuarzos, plagioclasa y el feldespato potásico, que es la ortoclasa. La plagioclasa también es un feldespato. Entonces tenemos feldespato sódico y feldespato potásico y cuarzos, que son los minerales de color claro, y los minerales de color oscuro serían los piroxenos y anfíboles. Metamorfismo regional de bajo grado. Metamorfismo regional de bajo grado. Ahí se van a formar pizarras y filitas. Desarrollo de foliación tipo pizarra y filita. Los minerales de arcilla pueden transformarse. Crecen orientados en planos perpendiculares a la dirección del esfuerzo. Aquí vemos que el esfuerzo va
por un lado hacia la derecha y por el otro lado hacia la izquierda. Se tiende a aplanar, ¿cierto? Estos suelos se tienden a aplanar. Entonces se produce ahí una curva en los estratos, ¿cierto? Ese es un tipo de material, perdón, es una arcilla que se acumuló después de esta otra, ¿cierto? Sabemos que las capas de más abajo son anteriores. Entonces, esto es lo que se está formando, presión para allá, presión hacia acá, y los cristales tienden a formar planos perpendiculares a la presión. Desarrollo de foliación tipo pizarra y filita se produce así. Los minerales de arcilla pueden transformarse, crecen orientados en planos perpendiculares a la dirección del esfuerzo o de las presiones. Se originan rocas metamórficas como la pizarra y la filita. ¿Ya? Entonces, cada una de estas cositas son cristales. Cristales, ¿ya? Estamos hablando de cristales pequeños. Cristales pequeños. La pizarra, ¿cuál es la característica de la pizarra? Los cristales no pueden ser observados a simple vista, ni con la ayuda de una lupa, ¿ya? Si fuera una roca magmática, diríamos que es afanítica, ¿ya? Pero no es roca magmática, es solamente para que entiendan. Los cristales no pueden ser observados a simple vista, ni con la ayuda de una lupa. Corresponde a una roca de un grado de metamorfismo bajo, principalmente del metamorfismo, ¿de qué cosa? De las lutitas, que son rocas sedimentarias. Filita presenta una textura más cristalina que la pizarra, se distingue por presentar un brillo satinado, ¿ya? O sea, tiene cristales un poco más grandes, por eso dice que presenta una textura más cristalina que las pizarras, y se distingue por su brillo satinado, color seda, perdón, brillo como la seda, brilla como la seda, como resultado del crecimiento de cristales de micas por metamorfismo de arcillas, como resultado del crecimiento de cristales de micas por metamorfismo de arcillas. Los minerales no pueden observarse a simple vista, pero sí se observan, pero sí se pueden observar con una lupa. Entonces, grado bajo, grado medio de metamorfismo. Ahí están las famosos tipos de rocas, ¿cierto? Entonces aquí tengo una pizarra, ¿ya? Y fíjense, hay un fósil ahí de un helecho, ¿ya? Es un lodo, ¿cierto?, que cubrió una hoja de helecho. Ahí está la pizarra, ¿ya? Entonces la pizarra se forma a partir de la lutita, que es una roca sedimentaria, que sufre metamorfismo bajo y se transforma en pizarra. La lutita se transforma en pizarra. Tenemos abajo filitas. Ve que tiene un brillo satinado. Brillo satinado. Esa es la característica principal de la filita, ¿ya? Entonces, cuando sufre mayor metamorfismo, esa lutita se transforma en filita. Y vemos cristales planos, ¿cierto? Cristales planos. Metamorfismo regional de grado intermedio. Metamorfismo regional de grado intermedio. Ahí se forman los esquistos micáceos. Esquistos micáceos, de la forma en micas principalmente, por eso se llama así, esquistos micáceos. Desarrollo de esquistosidad. No sé si han ido a la playa en Duao y Loca, ahí hay muchos esquistos micáceos. Toda la roca que llega al borde costero son esquistos micáceos. Y hay diques de cuarzo que cruzan esa roca metamórfica que se llama esquistos micáceos, la cruzan diques de cuarzo. Eso estoy hablando de la costa, ¿cierto?, de Talca más o menos. Esa es la costa de Talca, está Caleta Duao e Iloca. Desarrollo de esquistosidad. En este ambiente se puede dar paso a otros minerales como las micas, feldespato sódico, feldespato potásico y cuarzo, que se presentan orientados en planos entremezclados. Se originan rocas metamórficas llamadas esquistos, ¿ya? Entonces los minerales que están ahí son micas, o sea, moscovita, biotita, feldespatos y cuarzo, que se presentan orientados en planos y entremezclados. Y eso da origen, ¿cierto? Cuando hablamos de metamorfismo regional de grado intermedio, da origen a la roca metamórfica llamada esquistos.
Nosotros la conocemos acá en Chile como esquistos micaceos. Ahí están mostrando, ¿cierto?, las presiones principales que transforman la esquistosidad, y los cristales se colocan en plano, ¿cierto?, pero perpendiculares a la presión, o sea que hay 90 grados entre los cristales y la presión. Ahí hay una imagen de esquistos, ¿ya? Esquistos micaceos, esos son esquistos. Esto es lo que encontramos en la costa de Iloca y Duao. En las rocas que llegan a la orilla del mar, vamos a ver esquistosidad o esquistos micaceos. ¿Alguno ha estado ahí o no? ¿Que me puede corroborar lo que le estoy diciendo? Muy lindas las playas de Iloca y Caleta de Duao. Cuando no, hablo de la playa, ahí no hay esto, solamente los roqueríos que llegan a la playa. Por lo tanto, la arena está formada principalmente por la degradación de esquistos, ¿cierto? Metamorfismo regional de grado alto. Ahí es cuando se transforma o se produce el gneiss, metamorfismo regional de grado alto. Desarrollo de bandeamiento o de bandas. Desarrollo de bandeamiento o bandas. Los minerales oscuros como la biotita y los anfíboles se segregan en bandas. Entonces la biotita, los anfíboles y los piroxenos se segregan en bandas oscuras, separadas de minerales más claros, como el cuarzo y los feldespatos. En este ambiente se originan las rocas metamórficas llamadas gneiss. En ese ambiente se forma el gneiss, que es una roca metamórfica, y tiende a ser así como muestra la imagen. También se dan cuenta que lo que actúa principalmente es la presión. Por eso se producen bandas claras y bandas oscuras, siempre perpendiculares a la presión que generó, ¿cierto?, ese metamorfismo. Ahí tenemos dos gneiss, que es importante conocerlas, ¿cierto? Ahí tengo gneiss, bandas claras, bandas oscuras, ¿ya? ¿Por qué tienen esas curvas? Porque hay presión, ¿cierto?, que está generando eso, presión en este sentido. Entonces, por eso se curvó esa zona ahí. Entonces, ese suelo antiguo, ¿cierto? Ese suelo antiguo, esa roca antigua, sufrió una presión, y ahí vemos que se formó un pliegue, ¿cierto? Un pliegue. Pero como es alta la presión, se formó un gneiss. Y vemos una segregación de minerales claros y una segregación de minerales oscuros. Acá también vemos lo mismo, gneiss, ¿ya? Entonces las presiones estaban en esa dirección, ¿cierto? Perpendiculares a las bandas, perpendiculares a las bandas. Rocas metamórficas no foliadas. También existen rocas metamórficas no foliadas. Otro grupo de rocas metamórficas no presentan foliación debido a que no poseen minerales de hábito alargado. Y como resultado de los esfuerzos direccionales no se genera foliación. Repito, otro grupo de rocas metamórficas no presentan foliación debido a que no poseen minerales de hábito alargado. Y como resultado de los esfuerzos direccionales no se genera foliación, como en el caso de las rocas anteriores. Las rocas metamórficas no foliadas están compuestas principalmente por un solo tipo de mineral, o este es el más abundante, ¿ya? Tienen un mineral más abundante o solamente un tipo de mineral, ¿ya? Ejemplo de eso, de esos minerales, es el cuarzo, ¿ya? En las areniscas. Entonces, las areniscas se transforman en cuarcitas. Las areniscas, al sufrir metamorfismo, se transforman en cuarcitas. Las areniscas son rocas sedimentarias formadas por estratos de arenas. Entonces, las areniscas son las rocas sedimentarias que se transforman en cuarcitas. Y las calizas se transforman en mármol. Y las calizas se transforman en mármol. Por eso, las areniscas son básicamente de un solo color,
las cuarcitas también, las calizas y el mármol también son de un solo color prácticamente. ¿Ya? Ya, chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. ¿Tienen alguna Ya, duda? profe. ¿Dudas, preguntas? Ninguna, profe. Todo muy bien. Ya, nos estamos viendo entonces. Ya, Saludos. profe. Que esté bien, chaito. Chao, profe, cuídese.